Muy buenos días. Hoy nos encontramos con una funcionaria del Grupo de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía General de la Nación. El tema que vamos a tratar en la entrevista de hoy es desaparición y desplazamiento forzado en Colombia. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, Por gracias. favor, se presenta, nos dice sus nombres, a qué grupo hace, cuál es su función, acá en la Fiscalía o en el grupo en el que se encuentra. Bueno, mi nombre es Alejandra Pinto, soy funcionaria, como ella ya lo dijo, funcionaria de la Fiscalía General de la Nación. En este momento pertenezco al grupo de investigación de los delitos de desaparición y desplazamiento forzado. ¿Cuál es su experiencia en este grupo? ¿Lleva bastante tiempo? El grupo en sí llevo trabajando 5 años en los dos delitos, siempre hemos manejado esos delitos y pues con bastante experiencia, la verdad. Bueno, haznos una ilustración sobre cuál es la causa del delito de desaparición en Colombia, a qué se debe, cuáles son las víctimas de este delito de forma general. Bueno, este delito inicialmente la ley cobijaba a las personas que eran víctimas por parte de los grupos al margen de la ley. Nos podemos referir a lo que es FARC, a lo que son paramilitares. En ese momento y después, pues ya saben, como muchos saben, esos grupos se han ido desintegrando. Sí. Al desintegrarse, entonces se crean nuevos grupos delincuenciales como son las BACRIM. Entonces ya no son solamente los grupos paramilitares los que causan estos dos delitos, que son tanto desplazamiento como desaparición, sino que también en este momento se está presentando en zonas urbanas, como ya son grupos delincuenciales, incluso no son organizaciones como tales, sino ya vienen siendo, son grupos muy pequeños que por disputa de territorio, como lo vemos por ejemplo, que ustedes me imagino que han escuchado en Medellín, que por disputa de zona civil y por estas y otras circunstancias, entonces se generan los desplazamientos, así como las desapariciones forzadas. ¿Qué genera este delito? ¿Que esté en aumento? ¿Qué lo genera? Principalmente orden público. Como te digo, ya no depende simplemente de los grupos al margen de la ley, sino también personas de población civil. Entonces ahora, por ejemplo, un vecino amenaza a otra persona por X o Y motivo, por cualquier problema que hayan tenido, y por miedo las personas tienden a desplazarse. Entonces en este momento se están llevando investigaciones también como muy individuales, muy particulares. ¿En qué ciudades o en qué sitio presenta más este delito? De hecho, las zonas del país donde se presentan más estos delitos son en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque los grupos delincuenciales, los más grandes, digamos los que son más sonados acá en Colombia, ellos tienen unas zonas de injerencia que por lo general son las zonas rurales. Aunque en este momento, como te digo, los grupos delincuenciales pequeños están generando estos dos delitos también en las zonas urbanas. ¿En qué condiciones y a qué sitios llegan estas personas? Estas personas por lo general siempre se desplazan y ellos siempre se van a ir a ciudades grandes, digamos como acá Bogotá, Medellín, Barranquilla. Entonces estos son casi siempre como los sitios donde la gente se refugia. Uno, porque pues hay más población, entonces para ellos el sentido de seguridad, de que es más difícil de que estas personas los encuentren, quienes realizan las amenazas y demás, es más difícil que los encuentren que digamos en zona rural. Además, digamos en una ciudad van a encontrar más oportunidades para conseguir un trabajo o para conseguir en dónde estar en lo que en el tiempo que permanezcan fuera de sus sitios, teniendo en cuenta que siempre en el tema de desplazamiento las personas que son víctimas, ellos siempre han dejado, digamos, como coloquialmente se dice, botadas sus cosas, sus pertenencias, entonces salen prácticamente sin nada de sus hogares. Teniendo en cuenta que estas personas salen de su zona de confort, ya sea con lujos o sin lujos, pero salen de su zona de confort, ¿qué entes gubernamentales participan para colaborarles? Básicamente todas las entes del Estado estamos obligados a brindar colaboración. Especialmente, digamos, en las zonas rurales, los que están
más prestos, o bueno, los que están designados para ayudar a estas personas, básicamente es en las alcaldías con las personerías, que ellos son primeramente quienes reciben las denuncias. Y estas denuncias obviamente las canalizan para la fiscalía, que somos pues el ente encargado de realizar las investigaciones judiciales. Paralelo a nosotros se encontraría eh, la entidad de víctimas. Atención a víctimas. Sí, no, es que en ese momento ellos hace poco cambiaron el nombre porque inicialmente era unidad de víctimas, ahorita es unidad para reparación y para las víctimas. Ellos son los encargados de brindar los beneficios con los que el gobierno, por ley, están dando beneficios a estas personas. En su función como funcionaria de este grupo, ¿qué cumple, qué ejerce con las personas que llegan aquí? Como te dije inicialmente, la entidad, como es Fiscalía General de la Nación, está enfocada a la parte de investigación, a la parte de judicialización del delito como tal. Entonces nosotros estamos encaminados a verificar primero si existe o no existe el delito, porque como tú sabes, o no sé, varias personas yo creo que ya en este momento lo saben, hay muchas denuncias que son falsas. Entonces principalmente es iniciar la investigación con el fin de verificar si se presentó o no se presentó el delito. Segundo, vendríamos a hacer la parte de reconocimiento, que ya vendría siendo la zona, si efectivamente se presentó, qué grupos al margen de la ley o cuáles fueron las personas culpables, digamos los responsables del desplazamiento o de la desaparición. Y después de eso entonces ya llegamos a hacer la judicialización. ¿Qué herramienta utilizan para tomar esa entrevista para verificar la información que ellos aportan? Bueno, principalmente la actividad de nosotros inicia por una denuncia, la cual puede realizar la persona directamente afectada o digamos en el caso de desaparición puede realizarlo cualquier otra persona que tenga conocimiento que la persona fue desaparecida. Después de esto se realizan, como ya te dije, unas verificaciones de la información. Entonces en la denuncia procuramos que la información sea lo más completa posible, se hacen las verificaciones de las zonas, de los datos básicos que ellos dan. Y después de esto, pues entonces ya empezamos con son entrevistas, ya vamos a la zona, a, digamos, hablar con los vecinos, y si lo conocen, si existió. Y aparte de eso, pues vamos verificando con las otras entidades del Estado, que son, por ejemplo, en el tema rural vendría siendo Ejército, si de verdad se está presentando problemas en la zona, digamos, con relación a los grupos, y ya cuando es para especificar la información de las personas, entonces hablamos con los mismos habitantes. Ok. ¿De quién es este problema principalmente? Yo creo que es un problema de todos, porque pues aparte de que las personas, las víctimas como tal, los que son afectados de manera personal, tienen pérdidas no solamente materiales, sino también, digamos, con sus familiares, que cuando los desaparecen, entonces es un problema bastante grave. Aparte de eso, son personas que tienen que dejar sus hogares, entonces ellos tienen que venir a las ciudades grandes a pasar dificultades. Entonces no podemos decir que este problema solamente afecta a las víctimas como tal, sino también nos afecta a nosotros como sociedad y como personas, no sé, como seres humanos, simplemente por eso, por seres humanos. Entonces de una u otra forma tendremos que salir afectados por los problemas de los demás. En su función como funcionaria pública, ¿considera que este delito se acaba, se puede erradicar de raíz? Difícilmente, es muy difícil que podamos erradicar estos dos delitos, porque como te dije, ya en este punto, a pesar de que el Estado ha hecho todo el esfuerzo para que estos grupos delincuenciales, que eran los principales causantes de estos dos delitos, ya han cesado un poco las actividades, sin embargo quedan las disputas territoriales entre ya grupos organizados que ya no son conocidos, o las famosas pandillas, como coloquialmente se conocen en varios sitios. Entonces es muy difícil, siempre tú sabes que por el tema de convivencia es un poco difícil y es un poco imposible tratar de
garantizar de que nunca jamás en la vida tú vas a tener problemas con alguna persona y que esta persona no te va a amenazar y que por miedo tú no te vas a ir de tu casa. Si bien es cierto, acá se vulneran los derechos, los derechos humanos de las personas, como su libre locomoción, derecho a la igualdad, a un sitio, una familia, ¿el Estado hace algo por propender por estos derechos? ¿O hay algún Estado que lo haga? De hecho, estos dos delitos son considerados como delitos de lesa humanidad. Al ser delitos de lesa humanidad tienen una particularidad y es que estos delitos nunca prescriben. ¿Prescribir qué es? Hay delitos que pasado un tiempo se pueden cerrar o se terminan porque ya no hay, digamos, en un hurto. Si en un hurto se hizo una conciliación o demás, entonces ahí termina. El tema de desaparición terminaría al momento de judicializar al responsable del desplazamiento, o a menos de que la víctima de pronto ya nos informe que las cosas no han pasado más, o que cuando la persona dice que ellos definitivamente no saben quiénes fueron los causantes, sino que por, digamos, el orden público la zona se fueron y que no supieron quiénes eran y demás, pues cuando es difícil determinar, se podría dar como una terminación o se deja la investigación ahí. Pero en el tema ya de desaparición, por obvias razones, el Estado nunca jamás este delito va a prescribir. Acá tenemos desapariciones de hace más de 20 años, si te digo creo que un poco más, y esos delitos nunca prescriben, a menos de que la persona se encuentre y se entrega a sus familiares, aparte también de que tiene que haber una judicialización. Para finalizar, conociendo acá las instalaciones, muchas gracias por la invitación. ¿Es fácil el acceso acá a las personas que son víctimas de ese delito? Es decir, una persona del civil que sea víctima de esta aparición, ¿a qué sitios puede llegar? ¿Es fácil la conexión con estas entidades? Claro que sí. El Estado ha propuesto varios sitios o varias entidades del Estado, no solamente la Fiscalía, como te dije al inicio de la entrevista. En las zonas rurales, en la alcaldía, la mayoría de las alcaldías, los municipios que cuentan con alcaldías tienen una personería. En estas personerías también cuentan con la colaboración y tienen un enlace directo con víctimas y a su vez con nosotros Fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, las personas que se ven afectadas por estos delitos pueden acercarse en partes rurales a las alcaldías, en tema de ciudad se pueden acercar a las URI, Unidades de Reacción Inmediata. La mayoría de las localidades de Bogotá las tienen, como así las ciudades principales. Tenemos también varios puntos. En estos momentos la Fiscalía está abriendo nuevas oficinas en municipios, en departamentos donde pues se necesita la presencia de Fiscalía. Entonces próximamente también van a haber puntos donde la comunidad se pueda acercar para hablarnos sobre la situación por la que están pasando. ¿La Fiscalía ahí hace campañas de este tema? Sí, de hecho hace como unos 3 años más o menos, acá en el delito de desaparición forzada nosotros contamos con un mecanismo que, valga la redundancia, se llama mecanismo de búsqueda urgente. Esta es una actividad que se inició debido a las desapariciones forzadas que se presentan así como muy ahorita en esta época, que no son tan viejos, que no son denuncias, digamos, que vienen de hace muchos años. Entonces, con esto, ¿cuál es el objetivo de esto? Es iniciar unas investigaciones preliminares sin que se abra un proceso como tal. Entonces se genera una actividad donde nosotros vamos a realizar la búsqueda inmediata de las personas. Esto ha causado bastantes buenos resultados, entonces digamos que es una buena amortiguación para el tema de las desapariciones, aunque hay que apuntar que no todas las desapariciones son del tema forzadas, sino se han presentado también por ausencia voluntaria. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración, por ilustrarnos sobre este tema. Quedo muy agradecida. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y a ustedes,
de forma muy cordial les agradezco por haberme invitado a ti y espero que en una nueva oportunidad se puedan acercar y